Buenas tardes con todos los que nos acompañan esta tarde. Gracias por conectarnos. Nos alegra mucho tenerlos con nosotros en este webinar. A nombre de la Dirección de Educación Inicial les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en este webinar, que busca fortalecer nuestro compromiso con la protección y el bienestar de nuestros niños que atendemos en nuestros PRONOIS. Estamos próximos a celebrar los 53 años de los PRONOIS, una historia de amor, esperanza y aprendizaje para nuestros niños, pero gracias al compromiso y entrega de las promotoras educativas comunitarias, profesoras coordinadoras, familias y la comunidad. Seguimos transformando vidas y construyendo un mejor futuro para nuestros niños de nuestros PRONOIS. Hoy, más de 148,000 niños menores de 6 años de nuestro Perú aprenden y crecen en los PRONOIS, desarrollando sus competencias y construyendo las bases de su futuro mejor, ¿no? Que esta celebración también nos inspire a seguir transformando vidas con entrega, compromiso y cariño. Mañana es el día central. Feliz aniversario, querido PRONOI. Y para dar inicio, quiero presentarles a Jenny, especialista de tutoría y orientación educativa. Tendremos el gusto de tenerlos en este importante espacio de reflexión y aprendizaje. Jenita, te cedo la palabra para iniciar este encuentro. Gracias, Miriam. Un gusto tenerlos el día de hoy, en esta tarde tan importante, previo al aniversario número 53 de nuestros PRONOI, ¿no? Y para poder ser parte de la celebración hemos preparado un webinar muy interesante que ustedes ya conocen, ¿no? Son los protocolos para la atención de casos de violencia contra niñas y niños de los PRONOI públicos del ciclo 2. ¿Cuál es el propósito, no, Miriam, perdón, de conocer este protocolo? Es justamente que el público que nos está escuchando, por eso es necesario que pasen la voz, ¿no? Para que puedan ustedes ir familiarizándose con este documento, porque buscamos fortalecer justamente su uso, ¿no? Y orientar de manera oportuna y adecuada todas las situaciones de violencia que se presenten, ¿no? Y así garantizar el cumplimiento de los procedimientos ya establecidos en este protocolo, justamente que busca proteger integralmente a los niños. Esos protocolos, Miriam, fueron aprobados el 6 de julio, este mes. Es muy reciente su aprobación y se hizo tras la resolución viceministerial 127. Si ustedes lo buscan, ya está en la web también a disposición de todos ustedes. Así es, Jenny. Ha sido un hito importante para la EDI, la aprobación de estos protocolos. Y para abordar este tema, hemos organizado este tiempo en dos momentos. En el primer bloque vamos a poder reflexionar sobre la importancia de promover y garantizar entornos seguros y protectores para nuestros niños de la primera infancia. En el segundo bloque vamos a compartir lo que contiene los protocolos para responder de manera oportuna, adecuada y efectiva ante situaciones de violencia. Jenny, ¿te parece si empezamos con una pregunta para este primer bloque? Por supuesto, miren, a ver, ¿qué pregunta sería? A ver, si bien todos deseamos que no sea necesario utilizar estos protocolos, ¿qué deberíamos promover en nuestros PRONOIS para que nuestros niños se puedan desarrollar en bienestar? Muy buena pregunta, ¿no? Porque cuando nosotros ya hablamos de protocolos, hablamos de un camino de actuación cuando ya sucedió, ¿no? Un hecho violento contra los niños. Y justamente lo más importante para que no suceda esto es poder crear entornos seguros. Esos entornos seguros definitivamente son en el servicio educativo, ¿no? Es lo principal, que todos los niños puedan convivir en espacios donde sean cuidados, respetados, para que se puedan desarrollar en bienestar. ¿Y cómo lo logramos? Pues hay que mirar a estos adultos que están acompañando a las niñas y niños. Sí, Jenny, aquí tenemos a los actores educativos comunitarios, a las profesoras coordinadoras, a las familias y a la comunidad. Son estos actores educativos los que están encargados de generar estos entornos seguros, respetuosos de lo que expresan y sienten nuestros niños.
Sin duda, Mirita. Miren, los niños deben estar y sentirse seguros, como decíamos antes, sobre todo cuando el clima de aula, este clima que genera, ¿no? La promotora y la profesora coordinadora, de relaciones respetuosas, ¿no? De relaciones respetuosas de ellas con ellos, pero además que en este clima también se generen relaciones respetuosas entre las niñas y los niños, ¿no? Entre ellos mismos, cuando el espacio permite que ellos puedan participar de manera activa, cuando dejan que los niños sean protagonistas de sus propios aprendizajes, ¿no? Que hagan descubrimientos, que les preguntemos sobre las cosas que les interesan. Es así como ellos van pensando y van aprendiendo. Cuando asiste la profesora coordinadora a los servicios, que no es todos los días, ¿no? Este clima debe prevalecer. O sea, no debe ser solamente cuando está la promotora ni cuando está la profesora coordinadora, ¿no? Tiene que estar permanentemente, es una constante. Y ¿esto por qué? Porque fortalece la convivencia, ¿no? Hay una rutina de buen trato. Y con ello fortalecemos también el logro de los aprendizajes. Además, no solamente, bueno, lo decimos nosotros desde el ministerio, sino autores como Casasus nos dice que el clima de aula debe ser considerado una variable pedagógica más, porque los aprendizajes no son solo procesos cognitivos, sino también emocionales y procesos sociales, ¿no? Ciertamente, Jenny, cuando los niños aprenden a gusto y se sienten bien es cuando el ambiente es tranquilo, es acogedor, ordenado, aseado, amistoso, porque ellos pueden estar contentos, atentos, concentrados, interesados en lo que hacen, ¿no? Y con mayor disposición. Es importante resaltar y recordar que el clima en el aula se sostiene sobre los vínculos afectivos, muy importante. Así es, Miriam, ¿no? Los vínculos y las interacciones en la convivencia, ¿no? En la cotidianidad, así como a nosotros como adultos nos gusta llegar a un lugar y que nos saluden, que sean amables con nosotros, que sean afectuosos, a los niños mucho más, porque además es un deber, ¿no? De los adultos que estamos alrededor, porque es parte de la formación de los niños también aprender cómo deben ser tratados, ¿no? Esto genera mayor bienestar, pero lamentablemente tenemos información acerca de altos índices de violencia en los PRONOI, ¿no? Y creo que, mira, si nos puedes contar un poquito más a detalle. Claro, Jenny, en verdad contamos con información valiosa obtenida del recojo de información que hizo Melco en el año 2019 en los PRONOID, que nos permite reflexionar sobre nuestras prácticas y reconocer los desafíos que aún debemos afrontar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un 71% de las promotoras mantienen interacciones positivas con las niñas y los niños durante la jornada, ¿no? No ocurre al 100% aún y deberíamos llegar a eso, ¿no? Eso debería ser como nuestra meta, ¿no? Por otro lado, el 63% mantiene interacciones verbales negativas con nuestros niños, siendo la más permanente esta amenaza, ¿no? La amenaza, la práctica más frecuente y común. Por ejemplo, decirle, si no te portas bien, no comes tu lonchera, no sales al recreo, te voy a castigar, si sigues jugando, te voy a quitar los juguetes, ya no es hora de jugar. Estas amenazas son casi frecuentes, ¿no? Eso es lo que ha recogido en esta parte la información Melco, ¿no? También tenemos, asimismo tenemos el 42% mantiene interacciones físicas negativas, eso es un poco más preocupante también, ¿no? Esas negativas que predominan el uso de la fuerza para controlar determinadas situaciones. Por ejemplo, los jalones de oreja, los jalones del cabello, empujones al piso, otras acciones eh, que estamos dañando físicamente o negativamente a nuestros niños, ¿no? Estos resultados nos muestran que aún necesitamos mejorar para consolidar nuestras prácticas basadas en el respeto, en el buen trato y la protección de nuestros niños, ¿no? Recordemos que cada interacción que establecemos con ellos va a contribuir a su desarrollo emocional, social y cognitiva. Por ello es muy fundamental promover esos entornos seguros, afectivos y libres de toda
forma de violencia. Así es, Miriam. En realidad, cuando revisamos la data, ¿no? Y esto es del 2019, justamente antes de pandemia, y sabemos que los niveles de violencia en las casas, en los hogares, subió durante la pandemia, ¿no? Y entonces debemos de seguir mirando qué cosa es lo que está pasando. Y para eso también debemos seguir trabajando con las promotoras educativas comunitarias, que espero que nos estén escuchando el día de hoy, y las profesoras coordinadoras. Tenemos más de 300, más de 400 personas conectadas en este webinar. Creo que el mensaje puede llegar seguro y claro, ¿no? Hay 3 cosas fundamentales que debemos seguir trabajando, ¿no? Para que estos índices vayan bajando, esas evidencias también vayan disminuyendo. Uno, que es fortalecer el respeto, la confianza y la empatía con los niños. Hay maestras que son muy cariñosas, pero les falta regular, o promotoras y maestras también, ¿no? Les falta regular los momentos en los que ellas también se molestan, ¿no? Regular sus emociones. Entonces, nunca podemos faltar el respeto a las niñas y a los niños, ¿no? Esas levantadas de voz, los gritos, las amenazas o castigo físico, digamos, ¿no? Que ya has descrito tú muy bien, no debería pasar. Hay otro punto fundamental, que es que hay que promover, por ejemplo, que todos los niños participen de la vida cotidiana del aula, ¿no? En las actividades que hacemos es una convivencia permanente. No son muchos niños los niños que están dentro de un aula de Pronoy. Y eso también hace, digamos, más fácil y llevadero, porque cada uno puede tener responsabilidades y cada uno podemos apelar a su autonomía según la edad. Y como tercer punto fundamental es que debemos de intervenir en la regulación de la convivencia. Esta regulación viene primero para poder entrar a resolver los conflictos que están sucediendo entre ellos y enseñarles cuál es la mejor manera de resolverlos, ¿no? Y además construyendo con ellos estas normas y acuerdos que van a ir mejorando las dificultades o las situaciones por las que ellos están pasando. Recuerden que en la convivencia, el que modela esas actitudes de respeto y de buen trato es el adulto que está con ellos, ¿no? Tanto la promotora como la profesora coordinadora. De acuerdo, Jenny, con todo lo que nos estás mencionando. También es importante saber que la base del clima del aula que promueven los aprendizajes a todo el nivel, ¿no? Es el vínculo, ese vínculo afectivo que se establece con cada uno de nuestros niños, ¿no? Y es exacto, ¿no? Cuando hablamos del vínculo, y lo dijimos antes, no solamente hablamos del vínculo que establece la promotora o la profesora con los niños, sino qué cosa es lo que hacemos, o sea, qué actividades, actitudes tenemos para que entre ellos también exista un vínculo afectivo que genere confianza, ¿no? Cuando generamos confianza hay mayores oportunidades para que los chicos se puedan expresar. Claro, si yo estoy, por ejemplo, si yo lo pienso como un adulto y estoy en un espacio donde siento que se pueden burlar, siento que no me escuchan, uno mismo como adulto no se atreve a compartir lo que está pensando. Pero en un ambiente de confianza, en un ambiente de amistad, en un ambiente de respeto, yo tengo mayores oportunidades para poder expresarme, para poder decir lo que pienso, para poder expresar incluso mis emociones, como las voy sintiendo, para opinar, incluso para equivocarme. Y esta equivocación, como sabemos, nos lleva a mejores aprendizajes. Equivocarnos siempre nos va a ayudar a aprender más que nunca equivocarnos o que siempre saber la respuesta correcta, ¿no? Siempre cuando nos equivocamos, sí o no, Miriam, cuando nos equivocamos aprendemos más rápido. Cuando nos tropezamos con una piedra, no nos vamos a volver a tropezar con la misma piedra, ni nos vamos a volver a caer en el mismo hueco, ¿no? Entonces, cuando nos equivocamos aprendemos más rápido. Entonces, ¿qué mejor un espacio en el que yo me equivoco y que entre todos, ay, pero es así? No, yo creo que es así, y ponemos, ¿no?, a discusión nuestras creencias, buscamos información, comprobamos las cosas que estamos pensando, ¿no?, las hipótesis que tenemos, y llegamos a otras respuestas distintas. Y eso es construir el aprendizaje junto con ellos.
Sí, y precisamente para salvaguardar la integridad de nuestros niños ante estos hechos de violencia que los afecta y se han hecho necesario elaborar los protocolos, y tal como has mencionado, que fueron aprobados este 6 de julio, ¿no? Y por qué preguntarnos y por qué son necesarios estos protocolos, ¿no? Con esta pregunta iniciamos, querida Jenny, nuestro segundo bloque, pero antes, Jenny, quizás mencionarles de las regiones de donde están conectados, mencionarles que están presentes los de Cajamarca, Junín, Iquitos, Hilo, Moquegua, Tumbes, Lima, provincias, Acobamba, Bellavista, regiones y provincias que están conectados con nosotros en esta tarde. Vamos con el segundo bloque, Jenny. Gracias, Miriam. También estoy viendo yo que está por el chat los de Ucayali, Cañete, ¿no? Y Mujel Huanca también. Hay lugares que tampoco, que yo conozca todo el Perú, pero digamos que Hilo también Hilo, sí. está, Pucallpa. Qué lindo, qué bueno que se estén pasando la voz porque necesitamos, como decíamos al principio, poder promover el conocimiento, digamos, y el interés sobre todo para conocer este nuevo documento. Y como tú decías, ¿no? ¿Por qué son necesarios los protocolos? Bueno, en este segundo bloque miramos que la importancia del protocolo nace justamente en el año 2022, porque se realizó una evaluación a la implementación del modelo de servicio educativo no escolarizado del ciclo 2, y una de las conclusiones que se identificó en el personal que está a cargo del PRONOI fue justamente que presentaban limitaciones en el manejo y la redirección de conductas inadecuadas de los niños. Es decir, si el niño no se comportaba como la promotora deseaba, les era difícil redireccionar adecuadamente esa conducta sin llegar al maltrato, ¿no? Porque amenazaban, daban premios, recompensas, o simplemente lo jaloneaban, por decir, si no se quieren sentar, bueno, lo tomo del brazo y lo siento. Cosas que ya no deberíamos hacer, ¿no? Entonces se evidencia de esa manera la necesidad de fortalecer las capacidades de los actores educativos referidos a este manejo más conductual, pero además debemos de promover el desarrollo socioemocional. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos dentro del aula y no lo compartimos con las familias, es bastante difícil que se dé ese desarrollo. El desarrollo socioemocional se da en la práctica. El aprendizaje de las habilidades socioemocionales se da en la práctica, en el modelado, en la interacción, en la propia acción del día a día, pero sobre todo cuando tenemos un modelo de referencia. Y ese modelo de referencia son los adultos. Entonces, si el adulto que está conmigo me maltrata, naturalizo que el maltrato está bien cuando yo no hago las cosas que me dicen. Entonces, eso es lo que tenemos que desterrar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos lo que hemos visto en el primer bloque, que son estos entornos seguros, cómo tenemos que llevarlos, cómo tenemos que trabajar en ellos, creando un clima de aula que logre los aprendizajes en el respeto, en el bienestar, pero ante los índices de violencia necesitamos una ruta clara, y la ruta clara la marca este protocolo, que es para justamente la atención de casos de violencia contra los niños de los PRONOI públicos del ciclo 2. Sí, Jenny, se vio la necesidad de tener esta herramienta, en verdad fundamental para orientar la actuación oportuna y responsable también, articulada frente a situaciones de violencia que se van dando, ¿no? Su finalidad es asegurar que reciban atención adecuada y garantizar el cumplimiento de los procedimientos, ¿no? Muchas veces no teniendo claro los procedimientos, obviamos, ¿no? Obviamos y no lo estamos teniendo claro también. Y este protocolo justamente va a refrendar, va a dar a luz de que todos estemos involucrados para seguir en la ruta, el procedimiento oportuno, ¿no? Y sobre todo que el sector educación esté así de la mano con nosotros en todo con los actores educativos para que puedan responder, ¿no?
Estos protocolos responden también a la necesidad de contar con las orientaciones claras y pertinentes, ¿no? Porque sin esas tampoco va a ser difícil, ¿no? Difícil proceder, ¿no? Y justamente para este contexto de los PRONOIS es la que se elaboró, se diseñó esos protocolos, donde la participación de la familia y la comunidad tienen y cumplen un papel fundamental en la protección de la infancia, ¿no? Así es, Mirita. Antes de proseguir contándoles un poco de lo que contienen los protocolos, quiero también mencionar a Ancash, que también está conectado, Cajabamba, La Libertad, Jauja, Chincha, Tarma, ¿no? Han ido Urubamba, se han ido sumando y los invitamos pues a seguir sumándose, invitando a los que todavía no están conectados porque vamos avanzando en el webinar, ¿no? Chucuito también, Coronel Portillo, y siguen llegando. Bueno, les contamos también que esos protocolos, Mirita, son 4. Ahí creo que lo vamos a ver en la pantalla. Son 4 protocolos que están divididos en 2, ¿no? Los primeros son los protocolos, los primeros 2, el primero y el segundo, son los protocolos para atender los casos de violencia que se dan por el personal del PRONOI, ¿no? Si es la profesora coordinadora o si es la promotora, ¿no? Están esos protocolos. Ese protocolo 1, de castigo físico y humillante, y el protocolo 2, de violencia sexual. El segundo grupo de protocolos, que es el protocolo 3 y 4, son los protocolos que se dan cuando el caso de violencia contra los niños es causado por las personas del entorno familiar o comunitario. O sea, que son personas que están fuera del PRONOI. El protocolo 3, que trata sobre violencia física y psicológica, y el protocolo 4, que también trata sobre violencia sexual. Miremos, Miriam, primero lo que significa un castigo físico y humillante. Sí, Jenny, el protocolo 1, como mencionaste, castigo físico humillante tiene 2 tipos, ¿no? El castigo físico, que consiste en ese uso de fuerza para causar dolor corporal con el propósito de corregir o controlar las conductas de nuestros niños, ¿no? Que constituye un delito también, por ejemplo, como he mencionado, los jalones de oreja o cabello, palmadas, golpizas, pellizcones o mordiscones, ¿no? Privación prolongada de alimentos, quizás, y otros más que día a día se van dando, se van observando, ¿no? En cambio, cuando hablamos de un castigo humillante, nos referimos a cualquier tipo ofensivo, degradante o ridiculizar, utilizando igual para corregir o modificar ese comportamiento de nuestros niños sin que sea un hecho punible. Por ejemplo, los insultos, las amenazas, las humillaciones, ¿no? Las burlas, el rechazo, la discriminación o ignorarlos, ¿no? Los niños, cuando asisten al servicio, deben recibir un buen trato y no maltratos, Jenny. Ahora, para el segundo protocolo, miremos a qué nos referimos. Así es, Mirita, me quedo con lo que has dicho, ¿no? Los niños no van al servicio educativo para ser maltratados, humillados o castigados físicamente, ¿no? Recuerden que el castigo y la sanción son cosas totalmente distintas. Por eso que este protocolo 1 se refiere al castigo, porque es el castigo el que vulnera los derechos de los niños, ¿no? Cuando la promotora o cuando la profesora coordinadora castiga, digamos, ¿no? Entre comillas, a los niños, los está maltratando. En el segundo protocolo que justamente mencionabas, trata sobre la violencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? La violencia sexual es toda conducta de connotación sexual que se realiza contra un menor de edad por cualquier persona que aprovecha su vulnerabilidad o una posición de poder, ¿no? Que afecta la intimidad sexual, la integridad física, la integridad emocional o también la libertad sexual. No es necesario que exista violencia física o amenazas para que esto no sea violencia, ¿no? Puede identificarse como violencia sexual los tocamientos, los actos de connotación sexual o los actos libidinosos. ¿Qué quiere decir esto? Que
vamos a tipificar la violencia sexual en dos, ¿no? Una que es con contacto físico y otra es sin contacto físico. Cuando hablamos de una violencia sexual que tiene contacto físico, nos referimos a que, por ejemplo, hay contacto bucal, hay tocamientos, pueden haber frotamientos u otras conductas sexuales que impliquen el contacto corporal con el menor. A veces pensamos que solamente cuando se toca al menor, ¿no? Cuando se invade su espacio físico, es un hecho violento. Pero no solamente es con el contacto físico, también hay violencia sexual cuando no hay contacto físico. Y es cuando, por ejemplo, espían al menor cuando tiene poca ropa, ¿no? O está desnudo, cuando les exhiben los genitales, cuando los utilizan a los niños para producir material pornográfico o inducirlo a tocar los genitales de la persona agresora. Esto en realidad puede sonar fuerte, Miriam, pero es necesario que pongamos en palabras lo que muchos adultos son capaces de hacer, ¿no? Por eso es necesario cuidar y proteger a los niños. Y es necesario para eso tener estas definiciones por escrito. Estas definiciones, lo que tanto Miriam como yo hemos estado conversando en este momento, son definiciones que se encuentran dentro del documento del protocolo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pasa alguna situación en el servicio educativo, en el PRONOI, y tenemos alguna duda, esto no me parece que haya pasado, entonces yo puedo ir a la definición y encontrar si realmente he invadido, me he sobrepasado, he pasado el límite, ¿no? Cuando tengamos dudas frente a una situación, acudimos al protocolo, porque los protocolos cuentan con estas definiciones que acabamos de dar, como lo que considera como castigo o violencia sexual. Algunos piensan, ¿no? Como te decía, que no hay violencia si es que no lo toco. Pero, ojo con esto, esta violencia sexual es penado, ¿no? Y los protocolos son claros en eso. Así es, Jenny. Por eso es importante de revisar y leer y reflexionar sobre este documento de manera personal y en equipo. Quizás podríamos ya ir fomentando en las UGELs que grupos de PEC puedan hacer lecturas y vayamos comprendiendo, y de igual forma a las profesoras coordinadoras, porque hay que estar informado, ¿no? Nos va a ayudar a proteger a los niños. Como tú mencionabas, es duro las descripciones, pero tenemos que entenderlo también porque día a día se va dando este tipo de violencia a nuestros niños, y no tener claridad en las rutas a tomar inmediatamente nos hace difícil y podemos ser cómplices escondiendo o no declarando, no diciendo nada. También somos parte ya de esa agresión que estamos violentando en los niños, ¿no? También existen dos protocolos más que los causados por un integrante de la familia y de la comunidad, ¿no? O sea, para ellos también está definido como son los que ejercen violencia física y psicológica, ¿no? Esta violencia se define como toda acción o omisión que cause o pueda causar daño físico, emocional a nuestros niños. Por ejemplo, igual las agresiones, la negligencia de algunos adultos de familia o comunidad, ¿no? Que podemos descuidar a los niños cerrándolo en el domicilio, no sé, pues haciéndole pasar sus alimentos en deshoras o no darle los alimentos en sus horas, en su rutina, el descuido, ¿no? La privación de que de repente este niño también esté siendo explotado, ¿no? Por los mismos padres, ¿no? La privación de esas necesidades básicas y castigos físicos utilizados para disciplinar o controlar estas conductas, ¿no? Sin saber, a veces el adulto va actuando de esa forma y va haciendo la violencia contra los niños, ¿no? Así es, Mirita. La familia, también sabemos que la familia o miembros de la comunidad pueden violentar a los niños, y ahora ya aquí no hablamos de como en el primer protocolo de castigo, porque no están dentro del ámbito de la escuela o mejor dicho, del servicio educativo, sino están en el ámbito del hogar, ¿no? O en la comunidad. Entonces, por eso se habla de violencia física
o psicológica. Entonces, ojo con eso también. Y en el cuarto protocolo y último protocolo, justamente que tiene que ver también con la familia, el entorno familiar o el comunitario, es el de violencia sexual, que es igual al anterior, ¿no? Tiene la misma descripción. ¿A qué le llamamos violencia sexual? Por eso es importante revisar cada protocolo, ¿no? Porque cuando hablamos de la violencia física, en el protocolo que ha explicado Miriam, por ejemplo, no se habla de violencia sexual, porque el último protocolo, en este caso, ¿no? Puede ser el agresor, es un miembro de la familia, el agresor, mejor dicho, es un miembro de la familia o de la comunidad. Entonces, este agresor, digamos, que está dentro de la familia y convive con el niño, puede ser denunciado por la promotora o por la profesora Coordinadora. La profesora coordinadora, sí, porque el niño de repente ha contado algo o ha dicho algo, ¿no? Entonces, vean qué fuerte es el tema de la violencia sexual, que no lo tenemos tipificado dentro de la violencia física o psicológica, sino que está separado también como violencia sexual, ¿no? Porque inmediatamente esta violencia tiene diferentes sanciones a la violencia física o psicológica. Eso no dice protocolo, o sea, no dice qué sanciones tienen, pero sí las habilita a hacer una denuncia inmediata, y como decía Miriam, el silencio también hace que seamos cómplices, así que muy atentas y ojo con esto, ¿no? Los protocolos para la atención de casos de violencia contra los niños de los PRONOI públicos del ciclo 2 están elaborados justamente para la atención de este público específico y sigue también sus características. ¿Por qué? Porque sabemos que los PRONOI no los encontramos pues de forma cercana en las comunidades ni en todas las regiones, están justamente brindando un servicio en lugares alejados, ¿no? Entonces tiene ciertas características también porque tiene una organización también distinta a una institución pública. Entonces sí es importante que sepamos que están estos protocolos justamente hechos nada más que para los PRONOI. Y según los casos, las promotoras, profesoras coordinadoras, las especialistas del EUGEL, ¿no? De la DRE o de la GRE, tienen responsabilidades que cumplir para la adecuada atención a los niños que han sido víctimas de algún tipo de violencia según los protocolos. Y estas, ¿no? Deben ser rigurosas según sus responsabilidades. Recuerden que son ustedes las que deben promover una atención de forma oportuna y evitar más daño del que ya se ocasionó. Porque ya sabemos que cuando ya ocurre violencia, hay un daño hacia el niño, a su formación, hay un daño psicológico, hay un daño emocional, hay un daño en el proceso de desarrollo que tienen los niños. Entonces, y hay mucho más daño porque estos niños son menores de 5 años. Entonces, debemos prestar la atención qué cosa nos corresponde a nosotros como actores educativos, y eso está en los protocolos. Así es, Jenny. Quizás también podemos ir mencionándoles también la ruta del protocolo, si bien es cierto, está todo en su pauta como debería ser para proceder, pero también esta incluye anexos que al actor o a la persona que va haciendo el procedimiento va a ayudarle a poder hacer la ruta para los trámites correspondientes. Además de eso, cada uno de los anexos tienen orientaciones de cómo tiene que ir formulando o llenando esos anexos para que pueda proceder, ¿no? Y casi está estructurado en el tiempo, a quién le corresponde, cómo debe ir, a dónde debe ir, quién debe hacerlo. O sea, va a ser un círculo que nos involucre a todos, ¿no? Para proceder adecuadamente y oportunamente. Yenita, si te parece, si mencionamos los lugares de donde están conectados en esta tarde. Claro que sí, Mirita. A ver, tú tienes a la mano, yo tengo aquí de Chiclayo, Jorge Basadre, Chachapoya, Virú, Piura, Jaén,
Loreto, La Libertad, Guaitarat, Marañón, Luya, Amazonas, Huaura, Cajamarca, Jauja, Yurimaguas, Iquito, Cañete, Moquegua, Puerto Maldonado, Pucallpa, Zarumilla, Hilo, Maynas, Coronel Portillo, Tumbes, Lima, provincias, Pimentel, Tarma, Maynas, Acobamba, Bellavista. Son los lugares que pude captarlo para poder mencionarlos. Jenny, ¿tú tienes algunas ahí? Yo tengo acá Rioja, Ayacucho, también había visto La Victoria, Chiclayo, hay varios de Chiclayo, Iquitos, y creo que tú también has dicho todos los demás. Hay de, creo que todos los rincones del país, cosa que nos camaná también, que nos alegra mucho porque son lugares alejados y creo que es importante que todos estemos informados de estas novedades y este logro que ha tenido la Dirección de Educación Inicial en poder aprobar y publicar los protocolos, ¿no? Sí, Jenny, de verdad podríamos mencionar que es para la historia porque si bien es cierto no los teníamos esa herramienta a la mano, ¿no? Para poder proceder, porque día a día también vemos a la luz del día la violencia se va dando, ¿no? Entonces, tener esta herramienta nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a todos a proceder, ¿no? Estamos llegando casi al final de esta tarde, pero después de haber compartido con ustedes toda esta información, quizás no al detalle, pero ustedes lo van a tener el documento y lo van en la mano, van a detallar, van a reflexionar, van a entender, ¿no? Nosotros quisiéramos pedirles desde este espacio, invitarlos a que vayamos comprometiéndonos en 5 puntos para el cuidado y protección de las niñas y niños. Una de ellas es, quizás podríamos reflexionar sobre esas prácticas que tenemos, esas prácticas, acciones cotidianas para prevenir cualquier forma de violencia, porque si bien es cierto, estas informaciones nos ayudan justamente a poner en la mesa y decir, esto está mal, esto se está procediendo. Entonces, nuestro día a día, eso debe ser la reflexión sobre esas prácticas y acciones que vamos tomando con nuestros niños, ¿no? Así es, Miriam. Un segundo punto importante es que eso no queda solamente con nosotros, con la información que nosotros podemos hacer desde nuestras prácticas, sino que parte de nuestro compromiso es poder compartirlas y promoverlas con las familias, ¿no? Esos mensajes, orientaciones, esos encuentros de familia que se deben de trabajar durante el año, son espacios donde podemos seguir orientando a las familias a un buen trato, a la necesidad de la protección de la infancia, a que hay maneras tal vez en las que nos han criado a nosotros y nosotros creemos que ha sido bueno y en realidad nos ha dejado algún tipo de huella. Hay otras maneras en las que podemos acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y esa manera es donde podemos orientar a las familias. Entonces, es necesario compartir con las familias cómo acompañar la crianza de sus hijos, pero también es importante que nosotros sigamos mirando cómo lo van haciendo, ¿no? Porque justamente están en el camino de formación. Esos primeros años, el primer contacto con un servicio educativo es con el PRONOI, ¿no? Entonces, ahí hay una buena semilla que sembrar, el trabajo con las familias. Sí, y como tercer punto es actuar de manera oportuna y responsable frente a cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de nuestros niños, ¿no? En verdad, el protocolo va a ser de mucha ayuda, porque vamos a responder oportunamente y nos va dando la claridad cómo debemos actuar, ¿no? Para protegerlo a los niños, para no dejar como que pasó y todos no nos olvidamos de eso, ¿no? De esa violencia sufrido, porque como mencionaste, Jenny, quedan marcas y huellas casi en nuestros niños dañados para más adelante, ¿no?
Sí, es Mirita, una de las cosas que se ha implementado, por ejemplo, en el protocolo es este cuaderno de registro de las situaciones que se van dando con nuestros niños, como un histórico, ¿no? Antes podía quedar, digamos, escrito en cualquier lado, pero ahora necesitamos registrar estos sucesos, ¿no? Y este registro es importante porque le podemos hacer un seguimiento a la familia, se le puede hacer un seguimiento al niño, ¿no? Y estarnos atentos a cómo los niños están siendo acompañados. Y bueno, y como cuarto punto es que es necesario trabajar en equipo, ¿no? Las definiciones que se encuentran en los protocolos. Y esto justamente, miren, lo había mencionado antes. De repente tenemos por UGEL se organizan, ¿no? Con las profesoras coordinadoras, con las promotoras, para poder trabajar. ¿Qué cosa es lo que significa cuando hablamos del castigo físico o el castigo humillante o la violencia física o la violencia psicológica o la violencia sexual, ¿no? Trabajar las definiciones, y hay definiciones y hay consideraciones generales dentro de los protocolos, hay información que se puede profundizar, pero es bueno hacerlo en equipo, hacer una lectura personal y hacer una discusión en equipo para estar todos claros qué tenemos que proteger, ¿no? Y en caso detectemos algo, qué camino tenemos que seguir. Así es, Jenny. Y como último, quinto compromiso es leer, pues los invitamos a que puedan hacer la lectura de este protocolo y conocerlo, ¿no? Justamente menciono, para atender oportunamente estos casos de violencia contra nuestros niños. Si bien es cierto, sí, pues, al hacer lectura podemos encontrar algunas dudas y si lo hacemos de manera personal, de hecho nos va a venir no, esas dudas, pero ¿por qué esto no es así, no? Quizás ya en grupo grande, cuando se puedan reunir, van resolviendo esas dudas y también podemos acudir a las personas que manejan la parte legal y que en todas las UGELs hay un personal legal, ¿no? Que es un abogado. Podríamos acudir para que también podamos ir comprendiendo, ¿no? Entonces, este compromiso y esta sugerencia es que hagamos lectura esos protocolos, todas las definiciones, todos los procedimientos a tomar, de qué forma vamos a ir encauzando todo lo que nos corresponde o lo que nos involucra por hacer para salvaguardar la integridad de nuestros niños. Así es, Bien, Miriam. sí, Janita, complementa. Llegamos Ya estamos ya, llegando. Sí. ya casi al final, y creo que sí es importante recordarles que si bien existe este nuevo documento, estos protocolos, lo importante no es llegar a ellos, ¿no? Sino toda la parte de prevención que tiene que ver con el quehacer de la promotora, el quehacer de la profesora coordinadora dentro del aula, es justamente educar en bienestar, generar climas de aula que logren aprendizajes, el buen trato y el respeto, tanto a los niños como a las familias, y justamente acompañar a los niños y a las familias en un desarrollo integral, ¿no? Así es, Jenny. Jenita, tengo la última lista. Están conectados desde Ascope, Huancayo, Pangoa, La Oroya, Lima Metropolitana, ¿no? Esa es la última que capturé. En verdad, bueno, vamos haciendo el cierre de este encuentro y quiero expresarles mis más sinceros agradecimientos a cada uno de ustedes por haber compartido este valioso espacio de aprendizaje y reflexión, ¿no? Y un agradecimiento especial a Jenny por su claridad y dedicación. Jenny, lo sabes muy bien que se batalló para la construcción de este protocolo. De verdad, van todo mi agradecimiento y por esa dedicación que le das de tiempo al compartir las orientaciones que nos va a ir fortaleciendo en nuestra labor a favor de la niñez, ¿no? Mi reconocimiento también a cada uno de las especialistas que en este momento seguro están conectadas, ¿no? Las profesoras coordinadoras y nuestras promotoras
que se han conectado desde los diversos rincones de nuestro querido Perú. ¿Verdad? Su presencia y su participación, dándole espacio, reflejan mucho, reflejan ese compromiso, esa vocación y el profundo sentido de responsabilidad con el que acompañan el desarrollo y aprendizaje de nuestros niños y niñas, ¿no? Ustedes realmente son actores fundamentales, claves para la construcción de entornos seguros, protectores y llenos de oportunidades para la primera infancia. Jenita, te cedo ahí tus palabras. Gracias, Mirita. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde este pequeño webinar. Creo que les hemos dejado el bichito de la curiosidad para poder revisar el documento. Ese es nuestro interés. Y recuerden que es sumamente importante que para nosotros poder dar un buen trato, un trato respetuoso, debemos de revisar qué pasó en nuestra vida y de regular nuestras emociones, ¿no? Nosotros como adultos somos modelos de bienestar o de malestar también, ¿no? Entonces, el cariño, la calidad de los vínculos que nosotros entreguemos a las personas que están a nuestro alrededor tiene que ver mucho con cómo nos sentimos. Y si no nos sentimos cómodas, pues busquemos ayuda. Busquemos ayuda, nada está perdido, la vida es para vivirla bonito, disfrutarla y sobre todo el compartir con las niñas y los niños todos los días es un gran regalo. Con eso me despido, Mirita, muchas gracias. Gracias, Yanita. Bueno, en el marco de la celebración de los 53 años de los PRONOID, vamos a renovar nuestros compromisos de seguir aprendiendo, fortaleciendo nuestras prácticas y trabajando unidos por el bienestar de los niños y las niñas y sus familias, ¿no? Los invitamos cordialmente a continuar este camino de formación, acompañarnos en nuestro próximo webinar que se realizará el lunes 20 de julio a las 4 de la tarde. Será una nueva oportunidad para encontrarnos y compartir experiencias y seguir creciendo como comunidad educativa. No se lo pierdan, deben conectarse ese día. Reciban un abrazo fraterno y reconocimiento por la importante labor que realizan cada día. Un abrazo. Buenas tardes.